360 y ahora me acompaña como todos los jueves el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien analizaremos las noticias más importantes en lo que va de la semana. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenos días. Bien, encantado de estar con usted. Buenos días. Bueno, esta semana nos ha llamado la atención el papel que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como mediador de paz entre la guerra que ya tiene varios años entre los israelitas y los palestinos. ¿Qué opinión le merece a usted que Donald Trump ahora quiere ofrecer la paz cuando por otro lado está a punto de estar una guerra? Bueno, esas son, Pierre, buenos días, las cuestiones de carácter insólito que suelen tener algunos jefes de Estado, y efectivamente, mientras por un lado está en una suerte de etapa del belicismo internacional sin que haya una contienda bélica, lo que ha sorprendido a todos es que en la visita que ha hecho el presidente de Palestina, Abu Mazen, al presidente Donald Trump, y luego en la conferencia de prensa dijera muy claro el presidente de Estados Unidos que él podría ser mediador en el asunto que tiene larga data entre Israel y Palestina. Como sabemos, en 1947, las Naciones Unidas, que tenía 2 años de creada, formó una comisión que fue la famosa Comisión de Huskop. Esta comisión, de la cual además era miembro Arturo García Salazar, ex canciller peruano y expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, tenía por objeto ir a la Palestina, a la región, y determinar la naturaleza jurídico-social de los pueblos que allí estaban. Al final tomaron una decisión, emitieron un informe que fue elevado al Pleno de las Naciones Unidas para la partición de la Palestina en 2 territorios, el territorio de Israel y el territorio de la Palestina. Como sabemos, la resolución 181 del 28 de noviembre del año 1947 definió que así fuera por una resolución. Al año siguiente, en el mes de mayo, 14 de mayo, estamos muy cerca de la fecha, Israel proclama su independencia con Ben Gurión a la cabeza, y los palestinos no estaban de acuerdo, le declaran la guerra a Israel. Viene una secuencia de más de 60 años cruentos, la guerra de los 6 días, Israel se posesiona de territorios que no le corresponden, y entonces han habido actores visibles importantes como Isaac Rabin y el propio Yasser Arafat, Israel y Palestina propiamente dicho. Se pudo llegar a un acuerdo en Camp David con el presidente Bill Clinton, no se logró, y en el futuro lo que ha venido pasando han sido desaciertos. Hace 2 años, todos se acordarán, los ataques contra la franja de Gaza, donde estaba de Hamas por parte de Israel. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un importante auspicio del país más importante del mundo, que es Estados Unidos, para quizás encontrar una salida a un problema álgido, donde han habido actores visibles, actores invisibles, actores no válidos también, y el problema persiste. Repito, no es un problema de religión, es un problema de territorios. Los palestinos fueron expulsados de sus territorios, eso se produjo un fenómeno internacional de los refugiados, y al expulsarlos, los israelíes formaron las colonias, los famosos colonos, y mientras Israel exige seguridad para que los ataques terroristas no sigan provocando las muertes que ha producido en los últimos años, y eso tiene todo su derecho, y los palestinos piden la devolución de los territorios. ¿Complicado, complejo? Sí, claro. Isaac Rabin fue asesinado por un ortodoxo de los grupos radicales sionistas, y no se sabe, muchos tejen muchas especulaciones sobre la muerte de Yasser Arafat, ¿no? Pero lo cierto es que hay siempre una ventana abierta, y en diplomacia eso hay que tenerlo presente. Ahora, analizando el discurso de Donald Trump ayer en esta reunión con el presidente de Palestina que se llevó a cabo en la Casa Blanca, nada menos, por un lado, a mí me parece un poco contradictorio, porque por un lado dice que él no va a ser injerencista, no se va a meter en los asuntos internacionales, que va a dejar que estos dos bloques, estos dos bandos se pongan
de acuerdo entre ellos, pero por otro lado también dice, yo voy a hacer todo lo que sea necesario, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder llegar a la paz. Entonces, ¿cómo puede ser hablar? Evidentemente, a ver, el hecho mismo de que salga con esa actitud mediadora es bueno, pero llama la atención, no olvides que el presidente Barack Obama no tuvo buenas relaciones con Benjamín Netanyahu. Por tanto, así que Benjamín Netanyahu fue a Estados Unidos, habló en el Congreso, en el Capitolio, y sin tener esa suerte de beneplácito del presidente, no tuvieron una buena relación. Y cuando electo, el presidente Donald Trump le decía a Benjamín Netanyahu, espérense que ya seré presidente en poco tiempo para vindicar al sionismo. El yerno del presidente Donald Trump es judío. Entonces, seguimos con la sorpresa, pero puede ser un aliciente, una posibilidad que en las relaciones internacionales, Pierre, siempre hay que contemplar cualquier posibilidad, más allá de las posiciones que se puedan tener sobre los procesos históricos en Palestina y en Israel. A nivel general, ¿usted considera positivo esta posición? Siempre es positivo, sobre todo, Pierre, cuando, reitero, después de la muerte de Isaac Rabin y la de Yasser Arafat, en realidad los interlocutores posteriores no han sido lo suficientemente idóneos como para lograr el proceso de paz. Abu Mazen es un señor, pero pareciera que la conexión al interior de Palestina entre Hamas, ¿no es cierto?, que controla la franja de Gaza, y el Hezbollah, que controla en el lado de Hebrón, donde se encuentra la Mucata y Abu Mazen, ¿no? El Al-Fatah, no han podido, ¿no es cierto?, conectar. Entonces, un interlocutor desde Palestina debilitado no podía enfrentar a los halcones judíos en su momento en el poder, como Ariel Sharon, el propio Benjamín Netanyahu. Entonces, no se ha podido, han habido muchos sobresaltos, muchos asesinatos en serie por parte de los terroristas de Hamas, y evidentemente la respuesta de Israel también obvia. Hay que entender que un ataque como los que han habido sistemáticos merecía la reacción judía, pero todo esto no ha hecho nada bien a los dos pueblos, que son pueblos históricamente unidos por un pasado común, y que creo que las Naciones Unidas, la comunidad internacional, aspira y espera que puedan lograr un clímax de paz permanente. Bueno, para cerrar este tema, otra cosa que también dijo Trump en esta reunión es que no se puede alcanzar esta tan ansiada paz si es que no se acaba con el terrorismo, y especialmente mencionó el Estado Islámico. Es cierto, el Estado Islámico es la mayor expresión del terrorismo internacional en estos momentos. Sí, ha superado incluso a Al-Qaeda, de donde salió, era un remanente de Al-Qaeda. Sí, el Estado Islámico opera en Siria, opera en Irak. El Estado Islámico tiene sus tentáculos en las porciones en el Medio Oriente, y evidentemente tiene también una posición sobre el asunto entre Palestina e Israel. No hay que olvidar que Hamas son una porción de los árabes que ha venido históricamente denotados por chiitas, mientras que el Estado Islámico son sunitas. Entonces ahí hay grandes diferencias también que ver, pero siempre será un gran óbice, un obstáculo, que el terrorismo, que tiene una fase transversal, acumula inestabilidad y conflicto en todo el Medio Oriente, y por supuesto para el asunto entre Palestina e Israel. Bueno, ahora dejamos el tema de Donald Trump y los israelíes y palestinos para analizar, como todas las semanas, el asunto de la crisis en Venezuela. Todas las semanas hay que hablar de Venezuela, porque ya va más de un mes,
Pierre, y es un problema. Lo último que, como sabes, decidir convocar una asamblea constituyente, eso pues no lo resiste el más mínimo concepto de la ciencia política y del derecho, porque las asambleas constituyentes tienen un único y objeto, que es la elaboración de la constitución política de un Estado. Maduro quiere otra constitución. ¿Quiere reformar la ya actual o crear una nueva? Crear una nueva, porque el objeto de la asamblea constituyente es para crear una nueva constitución política. Pero fíjate, el origen para una constitución, para hacer la constitución, la asamblea constituyente es el sufragio universal. Claro. Las gentes que van no son congresistas, como he estado escuchando estos días algunas otras personas hablando del tema. No, son constituyentes. Claro. Y los constituyentes son elegidos por el pueblo, como fue en el año 77, que la gente fue alistada para votar en el 78 y instalarse en el 79 y sancionar en el 79, el 12 de junio de la Constitución del 79 en el Perú. Entonces, la constituyente se reúne para hacer y dar la constitución. Y el voto emana del pueblo, que es el soberano. Nicolás Maduro lo que quiere hacer es a democracia. Claro, a dedo elegir, ¿no? A juntar a grupos de las diversas instituciones en Venezuela. Incluso militares va a elegir para reformar la constitución. Eso no es legítimo. No es democrático. Desde el arranque, claro, desde el arranque le quita pues esa verdadera seriedad a un proceso democrático que no existe en Venezuela. Ahora, para que la gente termine de entender, este asunto de convocar una asamblea constituyente, como usted indicó, es para crear una nueva constitución, pero es mediante el voto popular, mediante el sufragio, que la gente elige a las personas que van a ayudar a crear esa constitución. Debería ser así, claro. Pero no va a ser así. Porque cuando se convoca una asamblea constituyente es para que la gente vaya a votar a los representantes que correcto. Se llaman asambleístas o constituyentes. Que no es lo mismo que la Asamblea Nacional venezolana, que es el Congreso. El objeto de la Asamblea Constituyente es dar, emanar y aprobar la Constitución de Venezuela. Y luego, seguramente, con una Constitución nueva, habrá todo un proceso para decir cuánto tiempo va a gobernar un presidente, si va a haber o no reelección inmediata, si va a haber o no referéndum, si va a haber o no revocatoria. Todas esas cuestiones que en este momento Maduro justamente quiere, ¿no?, cambiar. Claro, para perpetuarse en el poder. Ese es el objeto de querer convocar a una asamblea constituyente no democrática. Pero la asamblea constituyente no es la Asamblea Nacional, que es el Congreso que ya fue elegido el 6 de diciembre del año 2015. Ahora, la oposición está diciendo que Maduro está tratando de crear esta nueva constitución para acabar con el Parlamento, que es de mayoría opositora, y poder tener total control político del país entero. Estoy de acuerdo con ello. Evidentemente, Maduro, al reunir una importante cantidad de representantes a su apetito, va a acumular más poder. Pero ¿dónde va a estar el poder real de Maduro? Además que ya lo tiene con las Fuerzas Armadas. Quiere el poder del derecho, pero un pseudo derecho. ¿Y dónde lo va a encontrar? En una constitución hecha a la medida de Nicolás Maduro. Dictatorial totalmente. Dictadura absoluta, y eso no lo cree nadie. La comunidad internacional está avisada. Al día de hoy hay 31 muertos o algo más en Venezuela. Ayer murió un muchacho de 18 años. Un chico muerto, eso es terrible, condenable y lamentable. De manera que Venezuela en estos momentos ya es un Estado, por el propio régimen, un Estado pálido. Claro, como estamos comentando las marchas, bueno, vemos en imágenes, hay muchachos que los están encendiendo en llamas, otros han sido atropellados por tanquetas de la Guardia Nacional, la cifra de muertos sigue aumentando. Entonces, la verdad, al parecer el pueblo ya no tiene ningún tipo de salida, porque por más que se prolongan y continúan las marchas, la represión es cada vez más violenta. El pueblo, Pierre, ya se dio cuenta que no hay proyecto de vida. Tú le preguntas a cualquier joven de los
lindos jóvenes y buenas jóvenes que hay en este set de Diario Correo, todos tienen un proyecto de vida como jóvenes. Claro. En Venezuela los jóvenes no tienen proyecto de vida. Quieren sobrevivir, ¿no? Porque se los ha aniquilado el señor Nicolás Maduro y por eso salen todos los días a las calles, porque están convencidos que cuanto más permanezca Maduro en el poder, sus proyectos no van a realizarse. Se sienten que no tienen nada que perder y bueno, salen a Por las eso calles. salen a las calles para que la presión internacional mire lo que está pasando al interior de Venezuela, ausculten, valoren, aprecien y decidan como corresponde en el marco de la OEA tomar decisiones cuando un gobierno como el de Nicolás Maduro ya es una dictadura en pleno siglo XXI. Totalmente, sí, bueno, para cerrar este tema, justo le menciona la OEA, Nicolás Maduro hace algunos días dijo que no va a cancelar la deuda de casi 9 millones de dólares que tiene con la organización. Es una irresponsabilidad mayúscula. Todo el mundo que tiene una deuda debe de pagar sus deudas. Venezuela tiene 2 años para retirarse, ya lo inició, es verdad, Sí. pero no será un Estado apartado de la OEA hasta que no se cumplan 2 años y no haya pagado el último céntimo de lo que debe, porque corresponde a la responsabilidad internacional de los Estados cumplir con sus responsabilidades de carácter económico. Claro, porque además de decir que no va a pagar esta millonaria deuda, ha dicho también que no va a acatar ninguna orden de la organización, o sea, se muestra en rebeldía total. Eso se llama rebeldía, Pierre, se llama ser un Estado paria, que no cree en nada ni en nadie. Claro. El sistema internacional es un sistema convencional, Pierre, donde todo lo que hacemos, o todo lo que hacen los Estados, está acordado. Los Estados, la gente se acuerda en procesos internacionales. El señor Nicolás Maduro es el presidente de un Estado paria porque quiere andar por el mundo sin consultar, sin participar, sin establecer las bases para el mejor entendimiento. Eso se llama dictadura, eso se llama gobierno autocrático, régimen totalitario y todos los calificativos que puede haber para un gobierno donde la voluntad popular no existe. Eso, muchas gracias, señor Reyes Mackey, muy interesante. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información internacional aquí en Global 360. 18 años.